Chilpancingo, Luis Cheu de Puerto Barrios, Audrey Chiodín de Puerto Barrios y Marta Leticia de Acapulco. Lorena Portillo de Puerto Barrios, profetisa Alejandra en Acapulco, el pastor Julio y Susi de Honduras, Evelyn González en Poptún, pastor Jacob y Marlene del Chal, Diana de Acapulco, apóstol David Castellanos en Acapulco, el pastor Carlos Alvarado también en Acapulco, México, Pedro Gonón y familia en Mazatenango, el profeta Ronnie Pineda en Guastatoya, el pastor Romualdo Ovalle en Occidente, Mary de Méndez en Chiquimula, William Hernández y familia allá en Villavicencio, también está el pastor Francisco Lovelo de Villavicencio, el pastor Moisés Méndez en Chiquimula, César y Noelia de Huaquigan, Carmen Palma también del Chal y pastor Freddy Cruz allá en Chocolá. Así que bendiciones, es un privilegio para todos nosotros el llegar a ustedes y estar juntos en esta comunión y en esta armonía. Te estamos, a Dios gracias, llegando a través de Fresca Unción por televisión y por radio a nivel mundial, como también la radio Melchor de Mencos que está transmitiendo a nivel mundial. También tenemos a Radio Manantial en Poptún y la radio Vida en Cristo en Sutijá, Petén. Así que gracias a Dios porque Dios está permitiendo llegar a los diferentes lugares. Héctor Cermeño, también tenemos al pastor Abraham Celada allá en Huaquigan, a Ronnie y Gustavo en Acapulco, al pastor Sammy Gutiérrez en Escuintla, Glenda Castellanos también, así que gracias a Dios ahí en Villanueva, Pablo Mu y Joaquín y Ere, les bendecimos también en el nombre del Señor. Así que es un tiempo muy precioso. Damos gracias a Dios por lo que Dios hizo en el Congreso de Mujeres allá en, la verdad fue en New Jersey, en relación al área de Estados Unidos. Los testimonios que están llegando son sorprendentes y definitivamente no son testimonios que se pueden inventar, sino son testimonios que se han experimentado y ha sido una vivencia real del poder y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que damos gracias a Dios por ello. También bendecimos al Señor porque la experiencia que vivieron en ese congreso fue glorioso. Un tiempo de comunión, de liberaciones, de llenura del Espíritu, de compromisos con Dios, de pedirle perdón a las siervas del Señor por no haber estado los discípulos sometidos a la autoridad que Dios ha puesto. Y bueno, tantas experiencias que pasaron que nos llena de gozo el escuchar los testimonios, y lo único que nos queda es dar gracias a Dios, bendecir a Dios y felicitar a los hermanos allá que prepararon ese congreso, que fue una bendición tremenda. Pero el congreso no ha terminado, el congreso continúa en las congregaciones, en la casa, en el trabajo. Ahí es donde ahora el congreso en realidad está comenzando. Así que adelante, muchas bendiciones y la gloria del Señor seguirá siendo en sus vidas. Erika Alvarado de Costera Diamante, también el apóstol Carlos Navas en Mazatenango, Ana Luisa de Perú, Hilda Milian también tenemos aquí en Guatemala, del Coloso Acapulco, así que gracias a Dios, hermana Hilda, bendiciones. Gracias a Dios tenemos a Sandy López de Chilpancingo, al hermano Hilario allá en Puerto Barrios, y nos gozamos mucho de poder exaltar y bendecir el nombre de nuestro buen Dios. Dios se ha estado moviendo de una manera especial. Él ha determinado manifestarse, Él ha determinado moverse, y lo glorioso es que lo estamos viendo.
No hay que presionar, no hay que forzar un ambiente, sencillamente Dios se mueve, Él se expresa tal como Él es. Al pastor Carlos de León en el puerto de San José, también bendiciones a los hermanos allá que nos están viendo y escuchando, así que Dios les bendiga de una manera especial y gloriosa. Estamos muy contentos porque Dios está preparando los corazones para la siembra que será recogida el segundo domingo de junio. El 8 de junio es el día de recoger una siembra para bendecir la casa del Señor. Alguien podrá decir, bueno, pero es para el templo, para la iglesia, y por eso le podría restar importancia. Pero recuerde que la importancia es dos cosas, es la casa del Señor y debe estar siempre lo más hermoso y lo más excelente posible. Segundo, que de acuerdo a lo que yo siembro es lo que yo voy a recoger y lo que yo voy a obtener. Quiero mucha bendición, tengo que sembrar mucho para que así podamos producir lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Así que adelante, prepárese con su siembra. Hemos estado escuchando testimonios de cómo hay personas que ya están juntando su siembra para que ese día no a última hora pensar cuánto van a dar, sino ya traer su siembra con el propósito de cumplir la dirección que el Espíritu Santo esté dando a cada uno. Así que adelante, bendiciones, y sé que esa siembra será una bendición tremenda para cada iglesia y la gloria de Dios se manifestará de una manera linda y preciosa. Hemos estado hablando y trayendo desde el mes de enero, casi o febrero, el tema sobre la evangelización. Cuando estamos hablando sobre la evangelización, es la evangelización no tradicional ni de crecimiento, por eso no hay un nombre, no es una estrategia, sencillamente es el plan y el propósito del Señor. Pero precisamente por eso lo hemos venido enseñando. Y ahora estamos precisamente hablando ya no necesariamente de la evangelización en sí, sino lo que debe seguirse después de la evangelización. Esto no quiere decir que ya no se debe evangelizar. Me alegra mucho que muchas iglesias están continuando evangelizando y están cosechando. Me llegan fotos de personas o de cuántos se convirtieron algún domingo en alguna ocasión. Ahora, qué importante es, no bajemos la guardia. Dios ha dicho que la cosecha es constante y debemos de permanecer cosechando. Así que no deje de hacer lo que debemos hacer y sigamos haciendo lo que el Señor nos ha indicado que debemos seguir haciendo. ¿Qué es lo importante? Hemos estado enfatizando mucho 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué estamos hablando de este versículo? Porque precisamente la oración de Cristo en Juan 17 es no solo oro por estos, ya dijimos que era por los que ya estamos, sino oro por los que han de venir, la cosecha que el Señor está dando. La cosecha que el Señor está dando ya está profetizada y los que el Señor está llevando a cada congregación, ya el Señor oró por ellos. Así que los que el Señor nos está dando son personas que ya el Señor ha determinado darlas. Y hay otros que no las hemos alcanzado, pero el Señor ya nos la dio. Debemos ir y alcanzarlas. Ahora bien, ¿qué es lo que el Señor quiere? Dice, para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Tú en mí y yo en ti. ¿Cuál es el propósito entonces de la oración del Señor? No es solo darnos la cosecha, sino hacer de esa cosecha, según el propósito de Dios, para que cada persona alcance el propósito de Dios, que es llegar a ser
a la imagen de Cristo, y eso nos constituye en uno con Él y Él con nosotros. Somos uno. A eso se le llama la plenitud de Cristo. Lo que la vez pasada mencionamos, la integralidad en Cristo Jesús. No es solo de ser integral, completos, sino integralidad es la compenetración en Cristo, en lo que Él es, en lo que Él hace, en sus pensamientos, en su propósito, en todas las cosas, para que podamos expresar su naturaleza. Ahora, volviendo a 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Decíamos que el problema de la iglesia es que la iglesia no entendió, ni ha entendido, la iglesia actual, que no es solo el hecho de nacer de nuevo, sino es permanecer nueva criatura. Nueva criatura no dice fue, no dice será, sino nueva criatura es. Está hablando de un hecho, está hablando de algo real, de una vivencia constante y permanente. Cuando estamos hablando acerca de esto, estamos hablando entonces, o el Señor más bien, aquí le está hablando a la iglesia de Corinto, que el problema de la iglesia de Corinto fue que no entendieron lo que implicaba nacer de nuevo. Se conformaron con nacer de nuevo, pero continuaron con sus acciones y actitudes y su mentalidad vieja. Eso mismo le pasó a la iglesia de Roma. Por eso es que en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma? Es una iglesia de personas nacidas de nuevo, pero conformados todavía a este mundo. La iglesia de Jesucristo ha vivido de esta manera, nacidos de nuevo. Estoy hablando no de la iglesia en general, sino estoy hablando de los que experimentan o experimentaron el nuevo nacimiento. Ahora, la iglesia ha entendido que se debe nacer de nuevo, sin embargo, no ha continuado con el proceso de transformación y se ha conformado con haber nacido de nuevo, pero con su mentalidad conformada a este siglo. Y entonces sus acciones, sus deseos y todo lo que hacen sigue siendo de acuerdo al sistema del mundo. Ahora, por eso es que la Escritura no les habla de un nacer de nuevo otra vez. Sí habla de nacer de nuevo, pero no es de estar naciendo de nuevo constantemente. Es nacer de nuevo, pero actuar y vivir y expresar la nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Qué significa la nueva criatura? Nos está hablando de la naturaleza de Cristo en nosotros. Esa es la nueva criatura. La genética del Padre en nosotros, esa es la nueva criatura. La nueva criatura no es la naturaleza vieja, no es una naturaleza vieja reformada, es la presencia, la realidad, la integralidad de Cristo en nosotros. La manifestación de Cristo en nosotros expresándose para manifestar su gloria y para manifestar su poder. Ahora bien, ¿por qué estas iglesias no dieron la talla? ¿Por qué no alcanzaron el propósito de Dios? Si fueron nacidos de nuevo y, como dice en Romanos 1, conocieron a Dios, experimentaron a Dios, vivieron a Dios, sin embargo, no vivieron según Dios. Esa es la gran diferencia. No vivieron nuevas criaturas, nacidos de nuevo porque dice que conocieron a Dios y experimentaron a Dios. Tuvieron ciertas vivencias de la realidad de Dios. Hebreos también habla de las personas que han caído en negar la fe. Y dice, por ejemplo, que experimentaron la palabra, vivieron la realidad de Dios, pero ellos, ¿qué pasó? Se conformaron y se quedaron así.
El problema de quedarnos tranquilos y conformados es que ese estancamiento, no solo ese estancamiento, sino eso me está estorbando alcanzar la imagen de Cristo y por lo tanto no voy a ser conforme al propósito. Una, dos, no voy a hacer lo esencial, entonces el cuerpo de Cristo que va a ser la novia del Cordero. Voy a hacer otra cosa, pero menos eso. Entonces, por eso debe haber diligencia en mí de permanecer en Cristo, porque eso me hace experimentar y vivir y expresar la nueva creación que hay en mí para que la gloria de Jesucristo sea manifestada en nuestra vida. Por eso es que Pablo le dice a la iglesia de Colosa, en Colosenses capítulo 3 y versículo 1, Colosenses capítulo 3 y principia así: si habéis pues resucitado con Cristo. Ese si habéis no está diciendo vosotros que habéis, o sea, sí lo habían hecho, pero el problema era que no estaban viviendo como resucitados en Cristo. Ahora, por eso es que el versículo 4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, no dice cuando llegue a ser vuestra vida, cuando Cristo, vuestra vida, Él se manifieste, ese es el problema. ¿Qué pasó con la iglesia de Colosa también? Cristo, que ya era la vida en ellos, no se estaba manifestando en ellos. Por eso la diferencia de nacer de nuevo a expresar la nueva criatura. La nueva criatura es la naturaleza de Cristo. Yo puedo tener la vida, pero vivir como muerto. Yo puedo haber nacido de nuevo, pero vivir como un hombre viejo, porque no he permitido que se exprese y mi mentalidad todavía sigue conformada a este mundo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo hoy entonces? Y a ese punto quiero llegar hoy. Lo que el Espíritu Santo nos está diciendo es la importancia de llevar a todos los discípulos al proceso de transformación. Cuando se habla de nueva criatura, es los discípulos que están viviendo la transformación. El problema de muchos es que han nacido de nuevo, pero no están siendo transformados. El que estén yendo a un discipulado es correcto, el que estén yendo al adiestramiento es correcto, pero eso no quiere decir que yo estoy siendo transformado. Cuando hablamos de introducir a las personas en el proceso de transformación, sí es que deben asistir al adiestramiento y al discipulado, pero con la actitud de ser transformados, de que las cosas viejas pasen y empezar a expresar esa naturaleza de Cristo. Porque yo tengo que estar siendo transformado en mi entendimiento. Pablo les dijo eso, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Qué importante es eso, la aplicación de lo que tenemos adentro, es sacar lo que tenemos adentro, la vida de Cristo que está en nosotros, que se manifieste. Ese era el problema de la iglesia de Colosa. Tenían la vida de Cristo, porque dice cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. O sea, estaba Cristo en ellos, pero no se manifestaba. El problema entonces es ese: ¿cómo voy a expresar y cómo voy a dar a conocer la naturaleza de Cristo cuando estoy en el proceso de transformación? Si nosotros volvemos a lo que la palabra de Dios dice, la Escritura dice, en Mateo capítulo 28 y versículo 19, nos habla del diseño, es el 20, que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Primero habla de id y hacer discípulos.
Esa es la tarea de ir y cosechar, ir y hacer al que se está cosechando un discípulo. Pero a este discípulo no es discípulo porque entra al discipulado, sino entra al discipulado porque es un discípulo, porque ya se ha convertido a Jesucristo, ya es nueva criatura. Estoy hablando del proceso completo de salvación. Es nueva criatura y por lo tanto es un discípulo de Jesucristo, y a ese es al que hay que discipular y adiestrar. Ahora, por eso dice enseñándoles que guarden. Ahora, no dice enséñenle o denles un seminario o denles una conferencia o una predicación. No es eso. Habla de un proceso, enseñándoles. Habla de un proceso que se debe llevar a que guarden. Lo que nosotros tenemos que enseñarle no solo es lo que Dios quiere, no solo lo que es la nueva criatura, sino que a que guarden. Y esa palabra que guarden es a que vivan y a que ejecuten. En otras palabras, yo puedo estar en el adiestramiento y en el discipulado, puedo asistir a la iglesia, puedo participar en la adoración, puedo participar en cuánta cosa dentro de la iglesia, pero eso no me va a producir transformación. Si no ejecuto, si no guardo, si no aplico la nueva creación en mi vida, y eso me va a hacer dejar las cosas viejas. Fíjese que el orden es este. De modo que si alguno está en Cristo, ahí está el punto clave. Por eso Juan 15 dice, el que permanece en mí y yo en él. El punto clave no es el hecho de asistir a una iglesia. Yo puedo asistir a una congregación 40, 50 y 100 años, pero eso no me hace estar en Cristo. La idea que se tiene es que yo estoy en Cristo porque estoy en una iglesia, porque estoy participando en la alabanza, porque estoy participando en el discipulado, ya llegué a discipulador. No, puede ser discipulador y eso no dice y no es garantía de que está en Cristo. Incluso puede ser pastor, incluso puede ser un apóstol, un profeta, un evangelista, y puede ser cualquier otro ministerio o expresar cualquier don. No nos dice mucho. No es el hecho de que yo ya soy apóstol y por eso significa que estoy en Cristo. Si usted recuerda la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, del versículo 2 en adelante, el Señor empieza a hablar y Él mismo define que es Él el que está hablando, el que tiene las 7 estrellas, el que está en todo lugar, el que gobierna, en otras palabras, le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Y dice, yo conozco tu arduo trabajo, conozco tus obras. Y le da 9 características, 9 virtudes que esta iglesia tenía. Arduo trabajo, paciencia, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, has sufrido, y le relata todo lo que ha pasado. Sin embargo, no calificaron 9 cosas que usted y yo, les estaríamos dando, como podría decir, un 100 a esa iglesia. Arduo trabajo, una iglesia de celo, una iglesia que cuidaba que la gente no se contaminara ni se contagiara con las demás cosas. Era celosa en cuidar lo falso, conocía y sabía discernir entre lo falso y lo verdadero. Hoy muchos hermanos ya conocen entre lo que es el diseño y lo que no es el diseño. Sí, pero eso tampoco es garantía. Es parte de, pero no lo significa que sea todo. Sin embargo, en el versículo 4 de Apocalipsis 2, viene el Señor y le dice, pero tengo algo contra ti. El que tuviera 9 virtudes, 9 características, que les aseguro que en cualquier lado le daríamos un 100 a esa iglesia.
porque no eran cosas que las estaba haciendo mediocremente. Incluso dice que las estaba haciendo por amor de su nombre. Sin embargo, viene y le dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, que has dejado el amor que da prioridad a todas las cosas, que coloca a Jesucristo como el Señor de señores y el Rey de reyes, el que hace que se tenga la prioridad sobre el trabajo, prioridad sobre la familia, prioridad sobre la esposa, prioridad sobre el esposo, prioridad sobre los hijos, prioridad sobre cualquier circunstancia. Recuerda el caso de Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando viene y le dice el rey, les voy a dar una oportunidad más, ya he girado la orden que el que no adore la estatua que yo he levantado, yo lo voy a meter al horno de fuego. Pero les voy a dar una oportunidad. Y viene la respuesta de ellos y dice, ni siquiera estamos pensando en responderte. En otras palabras, le está diciendo, esto de adorar tu imagen o de dejar de adorar a Dios no es negociable. No podemos dejar de adorar a Dios solo porque tú lo digas, no lo podemos negociar. Como decía en estos días, el ser santo no lo podemos negociar. El ser una iglesia gloriosa no la podemos negociar. El ser una iglesia sin mancha no la podemos negociar. Así debemos ser. No podemos negociar en el sentido de poner lo que nosotros queremos o de decir hasta dónde vamos a llegar. Sencillamente debemos ser lo que Él dice que debemos ser. Pero lo que me gusta es ese principio de amar a Dios sobre todas las cosas, y viene Sadrach, Mesach y Abednego y dicen, no nos preocupamos en responderte. En otras palabras, eso ya está decidido, de adorar a Dios sobre todas las cosas. Ellos tenían familia, pero ¿qué están diciendo con eso? Sobre la familia está Dios. Y fíjese que no era solo que los iban a meter presos, los iban a matar al horno de fuego, los iban a quemar. Ellos tenían un trabajo ahí en el reino, pero aún sobre su trabajo estaba Dios. Y ellos dijeron, no tenemos por qué responderte, ni siquiera tenemos que negociar. Porque el adorar a Dios sobre todas las cosas y amarlo es lo esencial, es el punto importante. Esto es lo que precisamente nos lleva a la naturaleza de Cristo, porque Cristo amó al Padre y se entregó no solo al mundo por causa de Él, de que fue enviado para eso, por causa de su propósito, sino Él ama al Padre al punto que expresó aquí en la tierra su naturaleza. A ese nivel es al que Dios quiere, un nivel en el cual no haya nada que negociemos, sencillamente Él es el primer lugar. Y lo que quiero reforzar es esto, habían 9 cosas que hoy hubiéramos dicho, mire, pero hay 9 y solo una, tengo una cosa contra ti. Cualquiera hubiera dicho, mire, pongámoslo en la balanza y 9 pesan más que una, pero era lo esencial. Y cuando estamos hablando, sí, ir al discipulado, al adiestramiento, ir a la iglesia, cantar, tocar un instrumento, recoger la ofrenda, arreglar las flores del templo, pintar el templo, cuidar que todo esté bonito, hacer muchas actividades, todo eso es lindísimo y es bueno. Sin embargo, eso no califica el 100% para que nosotros nos identifiquemos que estamos alcanzando el propósito de Dios. Se recuerda de Mateo 7, en el último ejemplo que Él nos pone. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os mando? Y muchos me dirán en aquel día, en tu nombre sanamos enfermos, echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos maravillas.
Pero yo les diré, ¿qué cosa? Que no los conozco. ¿Qué pasó? Sanaron enfermos, echaron fuera demonios, liberaron a la gente. No estoy diciendo que no se haga. Hay muchas cosas que nosotros las hacemos por amor a la obra del Señor, por amor a su nombre, pero no las hacemos porque Él es Señor de nuestra vida. Si usted ve cuando Pedro fue probado y le dijo el Señor que iba a ser probado y que le iba a negar, Pedro en el momento brinca y dice, no, en ningún momento, los demás sí, pero yo no. ¿Y cuántas veces hemos dicho así? Le hemos dicho al pastor, mire, los demás lo pueden dejar, pero yo no. ¿O cuántos pastores dicen, mire, apóstol Abraham, los demás lo pueden dejar, pero yo no? Cosas así que pueden pasar. Sin embargo, viene Pedro y niega a Jesús. Y en Juan capítulo 21, del 15 en adelante, relata el caso ya cuando viene Jesús y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Cómo es eso? Pero si ya había salido de la prueba. Es que en la prueba no se puede salir mientras no identifiquemos nosotros que amamos a Dios sobre todas las cosas. El hecho de pasar la prueba no es pasar una circunstancia, sino es ser aprobados en que estamos saliendo reconociendo que Él es Dios y Señor de nuestra vida. Ahora, todo eso es producto de la naturaleza de Cristo. Todo eso es producto de que Cristo está en mí. Esa es la expresión de Cristo porque Cristo siempre expresó estar bajo el gobierno del Padre. Él hacía lo que el Padre decía, enseñaba lo que el Padre le enseñaba. Él hacía las obras del Padre, Él trabajaba porque el Padre trabaja. O sea, cosas que Él estaba bajo el gobierno del Padre. Esto es la demostración del amor de Dios. Entonces, cuando yo estoy expresando la naturaleza de Cristo, estoy viviendo como nueva criatura, es vivir bajo el gobierno de Dios y ejecutar lo que Él nos ha enseñado o lo que nos han enseñado que el Señor ha mandado. Por eso dice enseñándoles que guarden todas las cosas. No es enseñándoles todas las cosas, sino enseñándoles a ejecutar, a hacer. El que entra en el proceso de transformación no es la persona que asiste al templo. El que entra en el proceso de transformación sí es alguien que asiste y mantiene comunión y convivencia, va al discipulado, va al adiestramiento, pero entiende que está bajo el gobierno de Dios para ejecutar. En el gobierno de Dios no está solo para oír ni para saber, se está para ejecutar, porque el ejecutar es lo que provoca la transformación. Eso es muy importante. Y por eso ahora veamos esto. Cuando Dios nos está hablando del proceso de transformación, nos está indicando que la responsabilidad como siervo de Dios es llevar a la congregación a la transformación. Pero llevarlos a la transformación es llevarlos a que ejecuten las cosas como el Señor dice que se debe hacer, que provoca cambios, transformación, que nos hace ser diferentes y expresar la nueva creación de Dios en nuestra vida, que es la persona de Cristo, que es la vida de Cristo en mí. Vuelvo a repetir el versículo o la parte que Pablo le dice a los de Colosa: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste en vosotros. O sea, ya era vida, pero no se manifestaba. Entonces, cuando Cristo se manifieste, yo le voy a dar prioridad a todo lo que el Señor quiere que haga, y entonces sí voy a estar en el proceso de transformación.
Yo no estoy en el proceso de transformación por asistir a la iglesia, asistir al templo. No estoy en el proceso de transformación porque canto en el grupo de alabanza o toco. No estoy en el proceso de transformación porque recojo las ofrendas. No, estoy en el proceso de transformación porque ejecuto lo que Dios ha mandado. Se me ha enseñado lo que Dios ha mandado, pero también se me ha enseñado a ejecutar. Tengo que aprender a hacerlo. No solo hacerlo bien, sino hacerlo como Él ha mandado. Ese es muy importante. Yo puedo hacer las cosas. Voy a suponer, yo aprendo a hacer, por ejemplo, esta taza, me enseñan cómo hacerlo y yo lo hago. Pero le aseguro que va a salir una taza como yo quiero. Pero cuando me dicen de hacer la taza justamente como esto, yo tengo que estar usando los mismos elementos y recursos que usaron para hacer esta. No puedo usar cualquier cosa. No puedo usar otra cosa. Va a salir una cosa parecida, pero no la misma. Y en el Señor yo no puedo hacer cosas parecidas, sino debo hacer lo mismo, y para eso tengo que usar los recursos que Él me ha dado, el Espíritu Santo, la palabra, el diseño, su propósito, su plan, los ministerios, la revelación, cuántas cosas que el Señor nos ha dado. No puedo usar otra cosa. Si uso otra cosa, sencillamente estoy haciendo algo parecido, pero no con los mismos elementos que el Señor nos ha dado. Se recuerda que un día los hijos de Elí fueron acusados por el Señor mismo y fueron condenados incluso porque estaban presentando fuego extraño. Ahora, no que dejaran de hacer fuego, estaban haciendo fuego. Incluso quizás el fuego ardía más que lo demás. Y nadie que llegaba notaba la diferencia, sencillamente llevaba su ofrenda y su sacrificio, ponían todas las cosas con grasa o las cosas que el Señor había dicho que había que dedicar ahí, lo ponían en el altar, todo mundo contento, nadie miraba la diferencia, porque era fuego, se encendía, quemaba la grosura. En otras palabras, hacía las mismas cosas que lo que él hacía el fuego que el Señor había dicho. Pero el Señor vio que el fuego se estaba haciendo con materiales, con recursos que Él no había dicho, aunque hacía lo que Él había dicho. No sé si me estoy dando a entender. Ese es el asunto. Yo puedo estar haciendo las mismas cosas que el Señor ha dicho, pero con recursos, con mezclas, con diseños diferentes a los que el Señor ha dicho y con el recurso diferente a lo que el Señor ha dicho. En vez de ser la obra del Espíritu, es el humanismo. En vez de ser la mente de Cristo, es de acuerdo a lo que yo entiendo. Es entonces donde la expresión de la naturaleza de Cristo, de la nueva creación, es precisamente la persona que entra en el proceso de transformación. Cuando dice nueva criatura está indicando que la persona por la que el Señor oró para que fuera salvada y nacida de nuevo, debe estar en el proceso de transformación, la cual le va a permitir, o lo cual le va a permitir llegar a tener la imagen de Cristo, va a llegar a la plenitud de Cristo, entonces sí va a alcanzar la meta. Pero la que no llegue a hacer esto, no va a alcanzar la meta. Tenemos el ejemplo de las iglesias en aquel entonces, la iglesia de Roma, la iglesia de Éfeso, no dieron la talla. Hoy en día son puntos históricos y son cumplimientos proféticos. El Señor dijo, hablando de Roma, que Él debido se obstinaron y que ellos mismos se propusieron ser necios. ¿Qué hicieron?
el Señor los entregó a inmundicia y ahí mismo dijo, porque empezaron a adorar ídolos y a hombres. Roma fue declarada delante del Señor o por el Señor como el lugar de la idolatría. Y si vemos hoy en día, Roma es el lugar de la idolatría, el punto central. ¿Qué nos dice eso? Que aquellas iglesias que fueron levantadas para ser conformadas al propósito de Dios, debido a su falta de vivir bajo la naturaleza y la expresión de Cristo en el proceso de transformación, llegaron a ser un recurso de idolatría y de adoración satánica. Es que por eso se hace necesario que yo me sumerja en el propósito de Dios. No puedo estar jugando, no es negociable. El ser nueva criatura no es negociable, es lo que me va a llevar a tener la imagen de Cristo, es lo que me va a llevar a tener la plenitud de Cristo, es lo que me va a llegar a ser la esposa de Cristo. No puedo negociarlo, no puedo hacer menos que eso. Hacer menos que eso es otra cosa. Y no puedo llegar a ser la iglesia que el Señor quiere. Ahora, aquí implica dos o tres cosas. Uno, la responsabilidad como siervo del Señor de enseñarle las cosas que el Señor ha dicho y ha mandado que se deben guardar. No solo enseñar las cosas. El problema del discipulado hoy en día es que se nos está enseñando las cosas que Dios quiere, pero no se nos está enseñando a ejecutar. No se nos está enseñando a hacer. Y el Señor nos lleva a hacer. Miremos el modelo de Jesucristo aquí en Hechos capítulo 1. Y dice aquí, y versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús, qué modelo tan excelente, comenzó, fíjese bien, a hacer y a enseñar. No es a enseñar y luego hacer, es hacer modelo para luego enseñar. Es que no cambia el diseño. En el método tradicional se enseña y si se puede se hace. No es modelo, no se modela, se está enseñando teoría, pero no se modela. El problema de la iglesia es que esos métodos de enseñanza tradicionales son los que todavía se realizan en la iglesia. Primero enseñamos y luego, si hay tiempo, se modela y si no, pues no se modela, pero quedamos con la satisfacción de que ya enseñamos. Pero si yo ya se los dije, pero si se los he dicho una cantidad de veces, sí, pero mire el orden, que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Por eso es que el diseño que el Señor nos dio es enseñándoles que guarden, en otras palabras, que hagan todas las cosas que Él ha mandado. Es importante que para el que está en el proceso de transformación aprenda a ejecutar. Una, dos, si no ejecuta de acuerdo a lo que Dios ha dicho, de acuerdo a lo que Él ha mandado, eso significa que no va a estar en el proceso de transformación. Aunque haga todas las cosas y aunque esté 100 veces y aunque nunca haya faltado a ninguna reunión, no significa que esté haciendo las cosas, ni que esté en el proceso de transformación. Ese es el punto importante. ¿Qué es entonces lo que el Señor está diciendo? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Con quién? Con el que está en el proceso de transformación. Por eso es que vamos a ir cambiando nuestros hábitos y nuestras costumbres y nuestro entendimiento de acuerdo a cómo podamos expresar la vida que tenemos ya adentro.
Para eso oró el Señor y para eso quiere la cosecha. Por eso es importantísimo no solo haber evangelizado y haber hecho discípulos, sino la responsabilidad ahorita es continuar con esa cosecha para que dé fruto y llevarlos a que dé fruto, más fruto y mucho fruto. En otras palabras, tenemos una gran tarea porque no debemos de dejar de estar cosechando, pero seguir llevándolos en el proceso de transformación. El problema nuestro es que cuando agarramos algo, le damos atención a eso y dejamos las demás cosas. No, aquí es de seguir cosechando, pero seguir en el proceso de transformación. Llevando a cada persona en el proceso de transformación. ¿Por qué? Porque nueva criatura es, y es llevarlos a que vivan un presente, una experiencia constante de vivencia en el Señor hoy, que cada día se convierte en el presente para nosotros de esa expresión de Cristo. Sí, yo hace años expresé el carácter de Cristo en esta y esta forma. No es eso, es hoy. Por eso es que ese proceso de transformación es constante. Cada día, por eso es gradual hasta que todos lleguemos. Qué importante es entonces que nosotros hoy volvamos al diseño y empecemos a ejecutar las cosas que Dios quiere que hagamos. El énfasis de hoy es este: nadie puede ser transformado si no aprende a ejecutar. En otras palabras, si no ejecuta como Dios ha mandado. Una cosa es ejecutar y otra cosa es ejecutar como Él ha mandado. Y el diseño es enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Así es como vamos a ser transformados. ¿Por qué entonces hace falta transformación? ¿Por qué hace falta cambio? ¿Por qué hace falta desarrollo? ¿Por qué hace falta crecimiento? ¿Por qué no hemos dado la talla? No es tanto por no saber mucho, sino es por no ejecutar. La transformación, y esta iglesia de Corinto, al decir Pablo, nueva criatura es, los está llevando a un presente. Y en otras palabras les está diciendo, el problema de ustedes como iglesia es que no ejecutan nada. Lo saben, asumen que porque lo saben ya lo están viviendo, pero no. Y ese es el problema de la iglesia hoy en día también. La falta de ejecutar las cosas como el Señor quiere que se haga. Pero mire el ejemplo de Jesús. Ya leí Hechos 1. Jesús lo que primero, su énfasis más que enseñar, es hacer. Es hacer. ¿Cuánto nos gusta enseñar, pero no hemos hecho? El problema de muchas personas, ¿por qué no quieren llegar a ser discipuladores? No es porque no sepan, no es porque no se les ha quedado las cosas, no es porque no se les ha dado la revelación. Es porque no han hecho, no son modelos. Y están confrontados consigo mismos y ellos mismos saben que no pueden ir a decir algo que no están viviendo. Porque no les hemos enseñado que no solo es nacer de nuevo, sino vivir nuevas criaturas, que es el proceso de transformación, la expresión de la vida de Cristo en nosotros. Qué importante es esto. Algunos ya han pasado hasta la segunda fase, tercera fase, algunos ya son hasta doctores en las diferentes fases. Ya se han hasta graduado, son especialistas en las diferentes fases, pero no quieren ir a enseñar, no quieren ir a discipular. ¿Por qué? Porque no han hecho.
¿Y por qué no han hecho? Porque no se les ha enseñado a hacer. Pastores, evangelistas, apóstoles, profetas y maestros, una de las cosas esenciales es que hagamos como el Señor ha dicho, para luego enseñar como el Señor ha dicho. Discipuladores, primero nos toca hacer para luego ir a enseñar como el Señor ha dicho. Todo discípulo lo que tiene que es hacer. Recuerde el ejemplo de Jesús. Él primero hacía y luego enseñaba. Las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En el mundo tradicional nos enseña a enseñar y luego a hacer. No, aquí en el diseño es hacer para luego enseñar. Cuando dice que Jesús comenzó a hacer, es que Él, una de sus prioridades, porque amaba a su Padre, no con todo su corazón, sino amaba a su Padre en todo sentido. El amor de Dios, el amor hacia su Padre era el primer lugar, que fue lo que el Señor demandó de la iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor. Y ese amor le hacía ejecutar. Él por eso no era forzado a ejecutar, sino él era llevado y guiado a ejecutar. ¿Por qué razón? Porque amaba a su Padre. La expresión más grande de una iglesia que ama a Dios sobre todas las cosas es no solo que va a saber, es que va a ejecutar. Porque el diseño dice enseñándoles que guarden todas las cosas. El modelo dice que comenzó a hacer y a enseñar. ¡Qué glorioso! Ahora, así es como vamos a ser transformados. No vamos a ser transformados sabiendo. Vamos a ser transformados ejecutando y haciendo lo que el Señor nos ha enseñado. Ahora, no solo a los que ya estamos, sino a los que también están llegando, la orden del Señor es llevarlos al proceso de transformación. ¿Por qué razón? Porque Él quiere ya demostrar su gloria en medio de nosotros y demostrar que la vida de Cristo está en nosotros y quiere expresarse en nuestra vida porque Él está interesado en levantar su iglesia para ser la novia del Cordero. Y va a hacer con aquellos que ejecutan, con aquellos que hacen la voluntad del Padre. Por eso decía, yo puedo hacer las cosas de la obra del Señor, sanar enfermos, echar fuera demonios, incluso profetizar, porque dice profetizamos en tu nombre. Pero les dijo, no los conozco. O sea, que yo ame la obra del Señor solamente no significa que yo ame a Dios sobre todas las cosas y que esté haciendo las cosas como Él dice. Por eso dice, ¿por qué me llamáis Señor si no hacéis las cosas como Él las ha mandado, como Él ha dicho? ¿Y cuál es la conclusión? No es negociable. Los resultados no son negociables. No os conozco. Ah, pero sanamos enfermos. Mire cuántos, 20 paralíticos se levantaron. Solo estoy parafraseando. Mire, pero aquel que tenía cáncer sanó. Mire, pero aquel que tenía lepra sanó. Sí, pero no los conozco porque no es negociable. No es negociable. Si no se hace, fíjese, no dice si no se sabe, sino si no se hace las cosas que yo os he mandado, no os conozco. ¿Qué está diciendo en otras palabras? Es que los que no ejecutan, Él va a decir, no los conozco. Y déjeme decirle, no es negociable. Uy, pero la iglesia tenía 9 características, la iglesia de Éfeso, sorprendentes, que incluso muchas de las iglesias no llegan a veces ni a 1, ni a 3, ni a 5. Esta llegó a 9.
¿Por qué no se le premió por eso? Porque no es negociable. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y la expresión de la nueva criatura no es negociable, porque únicamente es la expresión de Cristo. Por eso el Espíritu Santo ha estado insistiendo en que comprendamos bien esto de la nueva criatura. ¿Por qué razón? Porque no es negociable. No puedo yo imitar, no puedo ni siquiera estar cercano, no puedo ni siquiera hacer parecido. No es negociable. Es la nueva criatura de Cristo en mí. Y yo tengo la responsabilidad de expresar la nueva criatura, pero eso solo va a suceder cuando esté siendo transformado, y voy a ser transformado cuando esté ejecutando las cosas que el Señor ha dicho que yo debo hacer, conforme el propósito del Señor. Por eso es importante que nosotros veamos el modelo. ¿Qué es lo que Jesús siempre hizo aquí en la tierra? No fue dedicarse a enseñar. Jesús primero se dedicó a hacer para luego enseñar. Yo oí una conferencia que decía que Jesús se dedicó mucho a enseñar y la prioridad de Jesús aquí en la tierra fue enseñar. Aquí nos dice que la prioridad de Jesús fue hacer y luego enseñar. Por eso fue que primero sanó a los enfermos y les enseñó cómo sanar enfermos, para luego enviarlos. Primero hizo y luego enseñó. Este es el diseño que debe tener Misión Cristiana del Calvario, no es otro. Pero es que mire, allá hacen así, dejemos allá. Este es el modelo. Él primero comenzó a hacer y luego a enseñar. ¿Qué es lo que debemos de llevar a cada discípulo de Jesucristo, de los que ya estamos, como de los que están por venir? Porque Jesús oró por eso, los que están, por estos y por los que han de venir, para que sean uno, pero no pueden ser uno si no expresan la gloria de Jesucristo y no viven como nuevas criaturas. ¿Qué es entonces lo que hay que hacer? Debemos llevar a la iglesia de Jesucristo. En este caso voy a hablar más específicamente a Misión Cristiana el Calvario, a que ejecute como Dios ha mandado. Esta misma cosecha que acabamos de tener nos dio a conocer diferentes deficiencias. Una de ellas, por ejemplo, alguien dijo: mire, lo que esta cosecha nos dio a mostrar es que nosotros como grupo de comunión familiar hay 2 o 3 años que no hemos hecho nada. Nos llevó a mostrar, dijo otro pastor, que estábamos perezosos. Y así nos siguió mostrando que no estábamos listos para alcanzar lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. Ahora, ¿por qué no estamos listos? ¿Por qué no estamos listos? Sencillamente porque no hemos aprendido a ejecutar. Ay, apóstol, pero usted me está diciendo eso a estas alturas. Mire, si yo ya soy apóstol y hasta tengo un doctorado en apostolado. Mire, ya tengo hasta el doctorado en discipulador, pues, y ya me pasé todas las fases. Es que el hecho no es saber, el hecho es ejecutar como Él ha mandado. No hay pierde, no hay otra cosa que se pueda decir. Eso es entrar en el proceso de transformación. En estos días, platicando sobre unos hermanos que tenían unos problemas, entre ellos, estoy hablando de hermanos en la iglesia, me dice: fíjese que es que yo no puedo tener un acercamiento a ellos. Lo respeto, lo amo, lo aprecio, pero no puedo tener ninguna relación porque me hirió demasiado. Hirió.
quiere decir que no está ejecutando, no está sano físicamente, espiritualmente. Me dolió mucho. Eso significa que no lo ha aplicado, lo sabe, pero no está aplicando el vivir en sanidad decentemente y en orden en el cuerpo de Cristo. Lo sabe, pero no lo está aplicando. Quiere decir que no ha aplicado. No está siendo transformado, es el mismo. Solo estoy poniendo ese ejemplo porque eso determina las demás cosas. Lo mismo, hay que ir a evangelizar. Va a tocar una puerta o va a hablarle a su amigo y como no se entregó, se decepciona y lo deja. No está haciendo nada. Solo hizo una acción y con eso él creyó que ya lo hizo todo. No está haciendo nada. Hay que ejecutar, hay que ir, porque la orden es ir y hacer discípulos, no solo ir. Ahora, qué importante es esto entonces. El punto central de lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos hoy es que la nueva criatura es la vida de Cristo manifestada en nosotros. Una, eso no podrá ser posible si no somos transformados. Dos, y ahora tres, no vamos a ser transformados si no aprendemos a ejecutar. El problema de la iglesia que usted encuentra en la Escritura, no ejecutaron. Supieron, recibieron revelación, conocieron la revelación, nacieron de nuevo, pero no ejecutaron. Se quedaron allí y no dieron la talla. Usted dirá, pero ¿cómo dice que no dieron la talla? Sí, la iglesia de Roma desde ese tiempo empezó a ser después un lugar de adoración a ídolos y de adoración a hombres. El Señor mismo dice que los entregó a pasiones vergonzosas y adoraron ídolos y a hombres y animales. No dio la talla. Si usted ve la iglesia de Éfeso y conoce un poquito de historia, la iglesia de Éfeso, que fue una de las iglesias a las que Juan escribió en el año 90, más o menos. Juan fue el último apóstol que quedó porque ya para esa fecha que Juan escribe el Apocalipsis, que recibe la revelación de Jesucristo, ya Pablo había muerto y los demás apóstoles habían muerto. Por eso, lamentablemente, se terminó en ellos esa era apostólica. Y Juan fue el último apóstol, no porque allí terminó la función apostólica. Terminó la función apostólica porque no le dieron el seguimiento adecuado. Por eso digo, la iglesia no dio la talla. Y de ahí, a partir de los años 100 en adelante, le empiezan a llamar sobre los padres de la iglesia. Hay un Josefo, hay un Crisóstomo, hay un sinfín de nombres, a quienes se les llamaron los padres de la iglesia. Ya no apóstoles, ahora padres de la iglesia. Fíjese que cambiaron el diseño. Y una iglesia que fue llamada según el propósito. Y después, debido a eso, y se relacionan con el Estado en el tiempo de Constantino, en el año 300 y pico, en el siglo IV casi, es donde principia el papado y la función de la Iglesia Católica. Una iglesia que fue creada según el propósito de Dios, mire lo que resultó siendo. Por eso dije y digo, no dio la talla. No fue conformada a la imagen de Cristo. Se perdió el diseño y siguió haciendo conforme todo lo demás. Hoy en día, tanto esta iglesia de Roma, donde estuvo, como la iglesia de Éfeso, solo es historia, son puntos históricos. Aquí es
estuvo, aquí predicó Pablo, aquí pasó esto, aquí pasó el otro, pero ahora no es nada. No dio la talla. Dios no ha llamado a Misión Cristiana el Calvario para ser un punto histórico. Para tener historia, sí, pero no para ser histórica. Para que digan, aquí mire, en tal país, en tal lugar, en tal pueblo, en este país, aquí hubo una iglesia, Misión Cristiana del Calvario. Sino para que nosotros seamos conforme el diseño y podamos establecer el reino de Dios y podamos aplicar el propósito de Dios y alcanzar lo que el Señor se ha propuesto en cada uno de nosotros. ¿Cómo lo vamos a lograr? Siendo transformados, como le dijo Pablo a la iglesia de Corinto, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Pero transformados ¿a qué? A la misma imagen. Por eso es que no puedo negociar cómo hacerlo, no puedo presentar fuego extraño. Si el Señor dijo que era una leña específica para presentar el fuego del Señor, no puedo presentarlo con pino, con ciprés o con cualquier clase de madera. El fuego es el mismo, lo que se va a alcanzar es lo mismo. Se quemaba de toda manera la grosura, igual todo el mundo salía, gloria a Dios y alabando al Señor, pero alguien estaba viendo que no era fuego el que el Señor había dicho, era fuego extraño. En otras palabras, cambiaron la leña, la que el Señor había dicho, y utilizaron una leña como ellos quisieron, la que más rápido podían conseguir. Y el Señor les llama la atención por el fuego extraño. Cuando tú tratas de ser transformado por métodos humanos, es fuego extraño. Cuando tratamos de cambiar por razonamientos, es fuego extraño. Por humanismo, es fuego extraño. Cuando tratamos de que la gente sea transformada por manipulaciones, es fuego extraño. Cuando tratamos de que cambie por puras motivaciones humanas, es fuego extraño. Es enseñarles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ese es el fuego de Dios. En otras palabras, ese es el diseño de Dios, porque solo así vamos a ser transformados, vamos a alcanzar su propósito, vamos a expresar la vida de Cristo en nosotros y vamos a llegar a la imagen de Cristo. La plenitud de Dios va a estar en nuestra vida y entonces solo así y solo así seremos la esposa del Cordero. Misión Cristiana el Calvario ha sido llamado a esto. Por eso no podemos negociar ni presentar fuego extraño delante de Dios, aunque cumpla, entre comillas, lo que aparentemente Dios quiere que se haga. Este fuego hacía lo que el otro fuego quería hacer, consumía la grosura, quemaba el sacrificio, en otras palabras, cumplía las funciones. Pero era fuego extraño. No es solo el hecho de cumplir las funciones o lo que se ve. Dios ve mucho más allá y Él ve que muchas veces lo que estamos tratando de hacer es un diseño con fuego extraño y ese diseño no transforma. Ese diseño no expresa la vida de Cristo en nosotros, porque Cristo no es apariencia, Cristo es vida, es realidad, es poder de Dios. A eso nos ha llamado y esto quiere decir nueva criatura es. Oremos. Padre, gracias. ¿Cuántas cosas tú quieres hablarnos hoy? Y hoy nos has hablado sobre la importancia de ejecutar para ser transformados.
El modelo es Cristo y el modelo dice que comenzó a hacer y luego a enseñar. Nos has detectado uno de los problemas fuertes que no nos permiten avanzar, ni madurar, ni dar la talla. La falta de ejecutar conforme Dios ha mandado. Te ruego por tu Espíritu Santo que esta palabra que ha sido dada, no ha sido dada solo para descubrir un problema, sino para transformar, para limpiarnos. La palabra que yo os he dado son vida. Y que esa vida sea la que llegue y nos cambie y nos transforme y nos haga de acuerdo a su propósito, hacer como Él ha mandado. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis? No dice si no sabéis, sino si no hacéis. Es ejecutar. No podrá haber transformación si no ejecutamos. No podemos dar la talla si no ejecutamos. Por eso hoy envío unción en el nombre de Jesús de transformación. Eso va a despertar en nosotros una actitud de ejecutar lo que Dios quiere y de hacer lo que Dios quiere, no presionados, no manipulados, no esperando que nos motiven. Lo vamos a hacer porque Él es el Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te exaltamos y te bendecimos. Amén.